Empiezo por agradecerles a todas las preguntas porque me parece muy pertinente aportar la información necesaria que pueda dar claridad sobre todo lo que se ha planteado. Empiezo con la pregunta del senador Flores. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando se impone regulación asimétrica no se espera que tenga un inmediato y efectivo cumplimiento. Es la práctica internacional. La regla, de hecho, desafortunadamente, pero no por ello no esperada desde el punto de vista microeconómico, es que el agente económico se resista a cumplirla para preservar su poder monopólico. Hablo aquí de los dos agentes económicos. Lo que hemos intentado es precisamente por ello buscar incentivos que faciliten el cumplimiento, y a ello obedece en buena medida la orden de la separación funcional. Creemos que es la mejor forma de ir a un efectivo cumplimiento por incentivos, pero además, como decía en exposición, cumplir importa y importa mucho. Es muy importante no bajar la guardia y estar en una permanente vigilancia de los agentes, y ahí hemos avanzado mucho. Debo decir a estas comisiones, estos senadores, que se han hecho más de 1000 requerimientos formales de información. Estamos literalmente sobre los agentes viendo aspectos que preocupan sobre todo en servicios mayoristas, y hemos practicado cerca de 100 visitas de verificación in situ para ver que efectivamente estén pasando las cosas. Quisiera resaltar sobre todo que además hicimos una modificación interna para crear una dirección general específicamente encargada de verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Contratamos a un auditor externo también, porque así lo mandó la ley. Hicimos uso de esa prerrogativa para que nos ayude en el cumplimiento de estas obligaciones, pero además en esta revisión bienal, como bien lo señalaba, aprovechamos el aprendizaje y lo que se nos planteó, precisamente para asegurarnos de que las medidas pudieran tener una revisión ex ante o mucho más verificable y menos subjetiva. Creamos un sistema electrónico de gestión que tiene que entrar en vigor ya, que va a implicar que a través de ese sistema se dé curso a todos los procesos hacia los que piden el servicio, como a las propias empresas. Se va a poder ver ahí mismo en los sistemas cuántas entradas hubo y cuántas salidas y en qué tiempo. Y establecimos unos indicadores claves de desempeño que van a permitir comparar los tiempos y procesos que se dan para atender peticiones de terceros. Haga el ejemplo, Axtel, Megacable, Televisa o cualquier otro operador, y los que se da a sí mismo para detectar cualquier variación que hubiera. Desde luego, esto al margen de los programas específicos para focalizar precisamente la verificación de cumplimiento de obligaciones de todas las obligaciones. Senador Robles, gracias por las preguntas, porque es una oportunidad valiosa también para poner en su justa dimensión lo que efectivamente pasó. Salimos a una consulta pública, quisiera precisar eso, salvo la primera licitación que hizo el Instituto para cumplir con un plazo que le ordenó la Constitución, que no hubo tiempo para hacer una consulta pública. En todos los demás casos han ido a consulta pública las bases de licitación, todas. Todos los procesos, requisitos, documentos, todo absolutamente ha sido materia de consultas públicas, y es el caso de la licitación de radio, que yo sigo sosteniendo es histórica y además sigo sosteniendo su éxito. Al día de hoy ya ha dado lugar a 139 nuevas estaciones de radio. Hacía más de 20 años que no había una sola nueva, y nunca en la historia de este país se habían licitado. ¿Cómo se licitaron? Importante recordarlo, con una pantalla electrónica a la vista absolutamente de todos, como se hacen hoy transacciones, por ejemplo, en eBay o para subastas. Todo el mundo vio lo que pasó y todo el mundo lo vio en tiempo real. El Instituto determinó dejar llegar hasta esa fase a Tecnoradio, porque cumplió exactamente con todo lo ahí dicho. Todas las bases de licitación que su servidor conoce, todas sin excepción, prevén la posibilidad de descalificar a quien incurre en falsedad, y lo prevén precisamente porque es una posibilidad que puede materializarse en la realidad. De los elementos que tenía el instituto no había uno solo en expedientes, en constancias, en consultas, incluso con la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pudiera dar lugar a impedir la participación de la prestación de ofertas por esta circunstancia. Cuando se detectó fue cuando se procedió a ejecutar todas las garantías de seriedad y de inmediato a presentar una denuncia. Importante señalar, las frecuencias que quedaron desiertas fueron conforme a las bases asignadas a los siguientes mejores postores. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos comentó, en su opinión, no hizo un juicio sobre la idoneidad de los postores. Aquí me parece que es algo que valdría la pena que revisáramos todos juntos. Cuando se expide la reforma constitucional, se delibera por este Senado, y queda así plasmado en los dictámenes de comisiones y en discusiones, que la razón de ser de la intervención del gobierno federal en un proceso que de origen debiera ser conducido por un constitucional autónomo, es porque el gobierno federal tendría herramientas que no tendría el constitucional autónomo. Y este puede ser el caso. Tener herramientas de información sobre antecedentes o una búsqueda que no tiene un regulador, vale la pena decirlo, que no tiene un regulador como el nuestro en ninguna parte del mundo, porque se implica una función mucho más policíaca e investigativa con bases de datos que no son accesibles para los reguladores de naturaleza técnica.
No considero que haya demostrado ninguna debilidad. Se ha actuado con absoluta transparencia, se actualizó lo que decían las bases de licitación y la licitación, insisto, al día de hoy porque sigue, al menos ya 139 estaciones de radio nuevas. Estaciones sociales y comunitarias ha sido una preocupación muy importante del instituto. Yo quisiera decir, en principio, que el programa anual de bandas de frecuencias está dispuesto por la ley para ser anual. Lo publicamos, nos acercamos a las comunidades, les preguntamos su interés, no decidimos de motu propio qué sí, qué no, qué municipio y qué no. Tiene que ver con el interés que se manifiesta al instituto, porque de cada interés se hace un análisis de gabinete complejo para ver qué puede haber disponibilidad espectral por la cercanía con otras estaciones, con otros servicios, con aeropuertos, etcétera. Y es de ese análisis que se incorporaron al programa de bandas de frecuencias. Yo debo decir que para emitir la regulación, el instituto siguió todos los protocolos del convenio OIT. Tuvimos consultas en sus lenguas, en sus pueblos, antes de emitir esta regulación. Después los hemos acompañado permanentemente en el proceso de acceso a obtener una concesión ante el instituto. Y lo hemos hecho de la mano de ellos. De ello, ellos mismos podrán dar cuenta, porque ha sido un esfuerzo muy importante del instituto que ha sido reconocido por ellos. Hace poco tuvimos un foro en Oaxaca, un foro internacional, que le dio mucha visibilidad a este tipo de concesiones y de concesionarios. Debo decir también, y lo digo con mucho orgullo, que somos la única institución pública, al menos hasta donde tengo conocimiento, que ha cumplido con su obligación de aportar el porcentaje que establece la ley, que establecieron ustedes, de financiamiento de comunicación social. Líquido, entregado a los concesionarios públicos y sociales. Se han entregado 24, 3 de uso indígena y 21 de uso comunitario. Han transitado 10 antiguos permisionarios a concesionarios. Tenemos en trámite 79. Ellos mismos lo saben porque nos lo han dicho. Hay veces pues que no se cumple a cabalidad con lo que establece la ley. Lo que hacemos es, en vez de denegarla, acompañarlos hasta donde no las fuerzas a ambos y seguir con este proceso, y lo hacemos además con mucho gusto porque es nuestra obligación. ¿Qué hacer en el futuro para que este número sea más significativo? Yo creo que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, acompañarlos, publicar mucho más, que existe este mecanismo, que existe la vía y que ahí está el IFT. Hay ventanillas específicas para esta atención que además se da en muchas ocasiones en sus propias lenguas. Y por último, ¿qué hacer con aquellos concesionarios que están utilizando el espectro radioeléctrico y que no tienen concesión todavía? Yo debo decir algo muy importante. Eso lo sabemos porque así lo ordenó este Congreso, es ilegal. El uso del espectro radioeléctrico sin concesión es ilegal. Pero el Instituto no ha orientado sus esfuerzos de verificación hacia ellos. Los ha orientado sobre todo en aquellas frecuencias que sabemos que pueden entorpecer un servicio público, como ha sucedido ya una vez un caso en Nayarit, por ejemplo, que se intervino con una torre de control. Lo que estamos haciendo es buscar acompañarlos para buscar que tengan una concesión en tiempo y forma. A los que han logrado la concesión también les interesa mucho que sus demás colegas cumplan con ella, pues para quitarse esa etiqueta de vivir en la sombra. Es un adeudo histórico y estamos queriendo cumplirlo a cabalidad lo más pronto posible. Respecto de la pregunta que me hizo la senadora Gómez del Campo, en el sismo la información que nosotros tenemos es que no fallaron las redes, senadora. Es importante señalar algo. La arquitectura de una red siempre funciona con una redundancia. Y esto es natural, de otra forma habría una sobreinversión que se trasladaría directamente en las tarifas de los usuarios. Esta redundancia contempla situaciones típicas y en ocasiones atípicas, pero no puede llegar a considerar lo que pasa en estos momentos. Es que todos agarramos el celular y al mismo tiempo todos empezamos a utilizar la red de voz y de datos. No hay redundancia que aguante esa capacidad. No es que las redes fallaran, es que la redundancia de una arquitectura de red normal en ninguna parte del mundo está diseñada para eso. Vamos a iniciar campañas también de alfabetización porque también al mismo tiempo que queremos comunicarnos con los familiares, hay gente que está mandando fotos, hay gente que está mandando videos y eso implica, por supuesto, todavía explotar más la capacidad de la red y hace más complejo comunicarse. Los reportes que tenemos de los operadores son permanentes, tenemos protocolos que funcionan permanentemente, trabajamos con Senapred, hay un cuarto, permítame la expresión, un cuarto de guerra, un cuarto de situación que tiene al IFT permanentemente allí y en comunicación permanente con los operadores para hacernos cargos de lo que se requiera para restablecer las redes. Funciona muy bien, debo decirlo, y también debo decirlo con humildad, es producto del aprendizaje. Cuando apenas se había integrado el instituto, a tan solo unos días, ocurrió el primer huracán que afectó seriamente a Guerrero. Y en ese momento, recién integrados, como pudimos, hicimos frente a la emergencia con un decidido apoyo de los concesionarios. Quiero subrayar que la gran mayoría de ellas, desde el primer minuto, abrieron sus redes a consultas gratuitas, ampliaron los saldos,
pararon de cobrar y lo hicieron durante mucho tiempo que privó la emergencia, es importante decirlo. El escenario ante las tarifas de interconexión por lo resuelto por la Corte. Ha habido una tendencia que además ha sido pública en la reducción de las tarifas. Eso es en todas las partes del mundo porque es un insumo. La tarifa que se paga se ve reflejada generalmente en la tarifa que se cobra a los usuarios finales. El IFT había ordenado antes de la ley una tarifa asimétrica porque es el mandato constitucional. Quiero resaltar dos cosas que parecen muy importantes. La tarifa es sobre tráfico de voz. Hoy podemos observar que ha crecido exponencialmente el consumo de datos. Hoy usamos más datos que voz. Incluso las llamadas que son con voz, literalmente hablando, pasan por las redes de datos, por protocolos IP. Ha ido creciendo exponencialmente el consumo de datos. Incluso los ingresos de los operadores por datos, en algunos casos ya son superiores a los ingresos por voz. Y en esos no hay tarifa de interconexión. Vemos también que se están empaquetando los servicios, datos y voz. Esto significa que el peso específico de la tarifa de interconexión en la estructura de costos de los operadores no es tan significativo como lo fue hace algunos años. ¿Qué ruta debe seguir el Instituto? Cumplir a cabalidad lo que dice la sentencia de la Corte, en un litigio en el que además no fue parte. ¿Qué va a hacer el Instituto con base en los modelos de costos? Emitir una tarifa, eso es lo que dice la sentencia, emitir una tarifa. ¿Qué dice la Constitución? Que todo el régimen tarifario tiene que ser asimétrico. El IFT no ha dudado nunca en que debe preservarse una asimetría que permita tener una cancha más pareja. Sobre el ambiente competitivo del sector de radiodifusión es ciertamente complejo y es producto de la convergencia. Y aquí nos debe llevar a todos a pensar qué vamos a hacer con la regulación toda, legislación y regulación en el futuro. Los nuevos servicios están cambiando drásticamente los paradigmas. Tenemos servicios que visualmente para el usuario compiten con una carga regulatoria completamente diferenciada. Hoy un niño llega y prende la tele y no sabe si está viendo internet o está viendo televisión de paga o está viendo televisión abierta. Los medios de transmisión son distintos y la carga regulatoria es abismalmente diferente. Tiempos de publicidad, derechos de las audiencias, etcétera. Creo que no solo vale la pena que nos cuestionemos, y perdón, me estoy excediendo, pero fueron muchas preguntas y quisiera contestarlas todas. No vale la pena que nos concentremos en cómo regular los nuevos servicios, pero también